Bienvenidos a todos a este último punto de los principios Solid, en el cual vamos a ver lo que es la inversión de dependencias. En .NET cumplimos este principio utilizando inyección de dependencias, que por supuesto veremos lo que es, y lo más normal es ver esta inversión de dependencias en aplicaciones web. De hecho, hoy en día en .NET ya vienen por defecto así, pero también podemos crearlas en aplicaciones de consola. Por supuesto, veremos un ejemplo de cómo hacerlo, ¿vale? Muy rapidito, de una manera muy sencilla. Antes de continuar con el vídeo, no olvides darle un buen like y suscribirte si no lo estás. Lo primero es ver qué es el principio de inversión de dependencias. Este principio es utilizado para permitirnos crear clases que están acopladas entre sí de una forma muy sencilla. Cuando utilizamos inversión de dependencias, el propio principio nos indica que debemos separar la lógica en módulos o servicios que puedan ser reutilizados. Y en caso de tener que modificarlos, únicamente esos servicios se van a ver afectados. ¿Vale? De esta forma, quitaríamos también parte de la responsabilidad de una clase para añadirla en otra. Como vemos, todos los principios Solid están muy relacionados entre sí, y este principio de inversión de dependencias se nutre principalmente de las interfaces, que hemos visto a lo largo de los módulos previos, y por supuesto vimos un post solo para él, ¿vale? Que dejaré por aquí arriba el enlace. Como he indicado al principio del vídeo, en .NET la forma de utilizar inversión de dependencias es a través de la inyección de dependencias. Y lo que tenemos que hacer, como su nombre indica, es inyectar estas dependencias en nuestros servicios. Para ello lo realizaremos a través del constructor. Vale, ya estamos en el código. Obviamente estoy utilizando el mismo código que he utilizado durante los vídeos previos del curso de Solid y tendréis el enlace abajo al blog, ¿vale? Y ahí podréis acceder al código. Lo que vamos a hacer primero para verlo es ir a nuestra clase almacenamiento fichero. Como recordamos, almacenamiento fichero recibe por parámetro y fichero información. Esto es inyección de dependencias, ¿vale? Estamos inyectando y fichero información en nuestra información fichero. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque como vemos no hay ninguna referencia. Por ejemplo, si fuéramos a nuestro servicio y aquí tuviéramos almacenamiento fichero, nos pediría en el constructor que pasáramos un y fichero información. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en nuestro servicio también vamos a pasar y almacenamiento, así como y login. Y también podemos pasar clases, ¿vale? No tenemos la obligación de pasar interfaces. Podemos pasar una clase. Perdón, atrás. Y la clase caché. Por supuesto, todo esto hay que asignarlo propiamente. Y debemos hacer nuestra inyección de dependencias en todo nuestro código, ¿vale? Todas las clases que instancien cualquier otro servicio o lógica o módulo y tal, debemos inyectarlas en el servicio. No debemos instanciarlas, sino inyectarlas. Por ejemplo, en nuestro almacenamiento SQL, vemos que estamos instanciando DB repository, pues haríamos lo mismo, DB repository, aquí pasaríamos DB repository. Esto lo tenemos que hacer con todo nuestro código. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Ahora que tenemos ya todas nuestras clases inyectadas, debemos de indicar cómo están inyectadas. Porque por ahora lo que sabemos es que en nuestra clase, ¿dónde está? En nuestro servicio, artículo servicio, estamos inyectando y almacenamiento. Pero si recordamos de los previos vídeos, tenemos tanto almacenamiento fichero como almacenamiento SQL. ¿Cómo decidimos esto? Bueno, pues lo decidimos en el contenedor de las dependencias. Primero vamos a ver cómo hacerlo en una aplicación web y después veremos cómo hacerlo en una aplicación de consola. La diferencia es que en la aplicación web ya viene construido por defecto desde Netcore, ya viene construido por defecto nuestro contenedor de dependencias. Únicamente debemos de ir a Startup aquí y donde en el Configure Services podemos utilizar los services services.addSingleton, ¿vale? AddSingleton, AddScope o AddTransient. Para este ejemplo utilizaremos AddScope, que viene siendo uno por cada instancia, una vez por cada request. Pero lo que significa o lo que hace cada uno ya lo veremos en un vídeo separado. Y a esto le tenemos que pasar la interfaz, aquí interfaz y aquí la clase. Estas clases y esta interfaz la definimos, o bueno, la define la lógica de nuestro negocio. Por ejemplo, estamos en nuestro artículo servicio y tenemos que pasar y almacenamiento, y login, y caché,
¿vale? Entonces, y almacenamiento, pues está claro, ¿no? La interfaz es y almacenamiento. Entonces, definimos aquí y almacenamiento. Y la clase definiremos si utilizamos almacenamiento SQL o almacenamiento fichero. En este caso, pues simplemente voy a elegir almacenamiento SQL por hacerlo un poco más rápido. Por supuesto, antes de continuar, debemos importar, bueno, utilizar en nuestro Startup CS el proyecto, o el namespace al que estamos haciendo referencia. Obviamente debemos de utilizar inversión de dependencias en este caso, o si, bueno, hubiéramos importado cualquiera de los otros. Debemos hacer lo mismo para todos, ¿vale? Entonces seguimos add scope y añadimos el siguiente. Y login, y hacemos aquí log, que no recuerdo cuál había hecho, cómo se llamaba la clase, login.login, sin más. Pues login. Y esta acción la realizaríamos con cada una de las interfaces. Yo lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Pero habría que hacerlo con cada una. Esto puede ser más complejo, ya no solo añadiendo scope o transient o singleton. Podemos hacer más cosas, ¿vale? Podemos crear hijos, podemos hacer diferentes cosas, que eso ya lo veremos en un post porque es bastante complejo y este quedaría de 2 horas. Así que, bueno, ya lo veremos. Yo por ahora voy a terminar esto. Se me ha olvidado comentar que en caso de que no tengamos una interfaz para cierta clase, también podemos añadirla en la inversión de dependencias. Y simplemente es poniendo la clase, ¿vale? En la inyección de dependencias ponemos el nombre de la clase y funciona perfectamente. Ahora lo que vamos a ver es ver cómo realizamos esta misma acción en un proyecto de consola. Tenemos un proyecto de consola normal y corriente. Y lo que queremos hacer es añadir inyección de dependencias. Yo personalmente, incluso en los proyectos de consola, a ver si es muy pequeño, que lo único que hace es un for, aquí que hace comprobar alguna cosa, igual no. Pero si tiene un poquitín más de lógica, que hay muchos proyectos que a lo mejor lo vas a migrar más tarde a serverless. Entonces el mismo proyecto de consola hace 7 cosas diferentes. Pues eso lo podemos hacer todo con inyección de dependencias también. Es mucho más fácil de migrar luego a serverless, ya que, bueno, ya tienes todo bien hecho, simplemente tienes que separarlo correctamente. Para ello, lo que tenemos que hacer es crear nuestro container, que se llama en este caso Service Collection, ¿vale? Entonces hacemos var service provider service collection. ¿Por qué no me lo busca? Collection. No, service name collection no, service collection. Service, a ver. Sí, vale. Porque tengo que instalar el paquete de dependency injection, ¿vale? Instálate. Ahora sí nos instala el paquete de dependency injection y ya podemos utilizar dependency injection en la consola. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues realizamos lo mismo. Ponemos un add scope y pasamos la interfaz y clase. Pero en este proyecto también debemos añadir la dependencia, o la referencia, vaya. La referencia a nuestra clase, a nuestro proyecto inversión de dependencias. Y realizamos exactamente el mismo, y realizamos exactamente la misma acción que hemos realizado en la aplicación web. Añadimos cada uno de las interfaces y las clases que queremos crear. Por ejemplo, using inversión de dependencias. Voy a ir un poco más lejos en este caso y voy a añadir nuestro artículo servicio. Pero como he dicho antes, artículo servicio no tiene una interfaz, por lo tanto añadimos solo la clase. Finalmente, lo que tenemos que hacer es construirlo. Build Service Provider. La aplicación de .NET lo realiza automáticamente, si no me equivoco, está hecho en el programa. ¿Veis? Está el build aquí. Aquí es donde hace Build Service Provider dentro en alguno de los puntos, ¿vale? Y vamos allá. Y ahora lo que tenemos que hacer para coger nuestro servicio es var servicio, o bueno, ¿cómo se llamaba? Artículo servicio es igual a service provider.get service y le indicamos entre corchetes
qué servicio queremos. Artículo servicio. Y con esto, dentro de artículo servicio, de nuestra variable artículo servicio, ya tenemos acceso artículo servicio a cada uno de los métodos y las propiedades que sean públicas. En este caso, por ejemplo, consultar artículo, vamos a hacerlo para hacer un ejemplo, consultar artículo y vamos aquí test. Voy a poner un breakpoint para que no me crashee todo el código, porque obviamente no va a funcionar nada de esto. Pero veremos cómo estos tres elementos de aquí están asignados a un valor y veremos cómo funciona la inyección de dependencias. Hacemos F10 y vemos que no peta nada, y cuando cogemos el artículo servicio tampoco peta nada. Por lo tanto, este artículo servicio ha funcionado bien. Vemos que aquí podemos ver las propiedades privadas, porque estamos en Visual Studio básicamente, y lo podemos ver, y cuando hacemos F11 vamos dentro del método que estamos consultando en la interfaz en concreto. En este caso no utilizo una interfaz, pero si queréis puedo utilizar una interfaz. A ver. Bueno, he hecho una interfaz que lo único que hace es, pues tiene un método que es artículo servicio, que hace referencia a este, y lo que voy a hacer es, en nuestra inyección de dependencias, es añadir la interfaz. Artículo servicio. Y por supuesto, cuando hacemos el get service, que esto simula lo que sería la cabecera, ¿vale? El constructor que hemos visto, o sea, aquí, ¿vale? Pasamos y artículo servicio, y como vemos, tenemos acceso a consultar artículo también. Voy a quitar el debug de ahí, lo pongo aquí, y le damos al play. Y al hacer F11 nos va al método, ¿vale? Como vemos, enlaza uno a uno las interfaces con los métodos. Si hacemos F11, vemos cómo entra dentro de la cache, o bueno, devuelve aquí, y aquí va a hacer lo mismo. Esto va a comprobar, aquí va a ir dentro del log, lo vemos ahora, ¿ves? Log information, que no graba nada, porque bueno, porque al final pues no tengo configurado el seguir log para que grabe nada, pero vemos cómo funciona. Y leer va a hacer lo mismo, va a leer y va a la debet repository, que en nuestro caso no hace nada, no existe, no tiene ningún más que ejemplo, así que lo que devuelve es ejemplo, ¿vale? Pero como vemos funciona bien, ¿vale? Funciona como esperábamos. Por supuesto, utilizar inversión de dependencias tiene beneficios, los cuales son, por ejemplo, que nos permite crear clases más pequeñas e independientes, y estas mismas clases van a ser más fáciles de reutilizar. Para mí, esta es la mayor ventaja de la inversión de dependencias. Agregar inversión de dependencias también nos proporciona flexibilidad y estabilidad a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones, ya que estaremos más seguros y contentos a la hora de, pues si queremos ampliar cierta funcionalidad, porque esto va relacionado con el siguiente punto, a la hora de hacer los tests es mucho más sencillo. Lo que quiero decir es que cuando hacemos unit test, debemos hacer un mock de las dependencias, que por cierto tendréis un enlace aquí arriba de cómo hacer mocks en unit test en CSARP. Debido a que utilizamos inversión de dependencias, es mucho más sencillo, porque si cambiamos cualquier funcionalidad, esa se queda ahí en la dependencia. No tenemos que hacer un new, no sé qué. Ahora hemos cambiado esta funcionalidad. Espérate que no pete, no sé qué. ¿Vale? Nosotros asumimos que todo funciona y solo pues testeamos lo que hemos cambiado. Y bueno, para terminar, una pequeña conclusión, y es que debemos implementar inversión de dependencias en todos nuestros proyectos, ya que eso nos dará los servicios, como he dicho antes, más reusables y fáciles de implementar en otros servicios. Con este vídeo, además, hemos terminado todos los principios Solid, los cuales pues son muy importantes a la hora de programar, porque van a dictar que programemos con cierta calidad o con cierto nivel. Hay que tener en cuenta que si seguimos los principios Solid a rajatabla, el código va a estar bien, ¿vale? El código va a estar muy aceptable, aunque haya alguna lógica que esté un poco, ¿vale? Esto que dices tú, vale, he hecho aquí un bucle que es 3 for anidados que no tiene sentido, pero es que no se me ocurre ninguna otra manera. Pues ese problema va a estar focalizado solo en un punto, y a la hora de hacer un refactor o de cambiarlo, o que alguien diga, ya sé cómo cambiarlo, va a ser mucho más sencillo para él testear. O sea, el cambio se hará en, tú sabes, haces el cambio en 10 minutos y el test seguirá pasando, y si pasa, funciona, ¿vale? Y utilizar todos los principios sólidos al final te ayuda a programar mejor. Por supuesto, espero que el vídeo os haya gustado y que hayan quedado claros los términos de los principios sólidos y sobre todo en este vídeo el de inversión de dependencias. Cualquier duda, ya sabéis que podéis dejar un comentario abajo y yo os contesto, o me podéis escribir por privado en la web.
o por Twitter, ¿vale? Que yo os contesto sin ningún problema, ya lo sabéis los que me habéis escrito. Y hablando de la web, dejaré abajo el enlace, que por supuesto tendrá el enlace a GitHub con el código. Y bueno, y ya está. Cualquier duda, me escribís. Por supuesto, si te ha gustado, un buen like, suscribirte y compartirlo. Gracias y adiós.